Volulipa. En varios videos de este canal Volulipa, donde describimos los libros del Antiguo Testamento, principalmente en nuestra serie La Verdadera Biblia, en Samuel, en Reyes y en Crónicas, hemos hablado de un personaje importante, el rey David. El rey David fue el segundo rey de Israel y Judá, más famoso por matar a Goliat, aunque él no era rey cuando lo hizo. La Biblia vende al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios. Derrotó a la mayoría de los enemigos de Israel y estableció un reino digno de ser notado en el mundo antiguo. De hecho, él era un rey tan increíble que después de su muerte, todos los futuros reyes de Israel le usarían como estándar con quien medirse. Si se parecían al rey David, si el nuevo rey amaba tanto a Dios como lo hizo David, si gobernarían sabiamente como lo hizo David. David era el estándar de oro para todos los reyes de Israel. Esta la influencia de este rey en el pueblo hebreo, que incluso trataron de enlazar la existencia de Jesucristo con la de David al decir que éste era descendiente de su casa, y aún obviando que las dos genealogías que aparecen en la Biblia amarrando a Jesús con el rey David son muy diferentes una de la otra. Tenemos que la Virgen María fue embarazada por el Espíritu Santo, no José. Por lo tanto, Jesucristo no es del linaje del rey David, sino del linaje de Dios. Si Jesús no es hijo de José, el hecho de que José sea descendiente del rey David es irrelevante al caso de que Jesús iba a salir de la casa de David. Profecía, por cierto, no cumplida. Ahora, la fuente de la existencia de este rey solamente es la Biblia. Hay una posible fuente extrabíblica, y es la estela de Tel Dan. Esta estela de una victoria aramea contiene la frase que se traducen como la casa del amado, la casa de David. Esta estela describe una victoria sobre Israel y un reino aliado que no se especifica. Por lo tanto, no es irrazonable suponer que se refieren a Judá y a su rey David. Pero en la realidad, el rey David era lo que en buen español latinoamericano llamamos un hijueputa. Sí, usted escuchó bien, un hijueputa. Según la Real Academia de la Lengua, en su diccionario de americanismos, una persona despreciable y de malas intenciones es un hijueputa. Toda aquella persona que sin querer o queriendo le revienta la madre a cualquiera. David pasó la mayor parte de su vida matando gente. Él se volvió tan bueno en matar gente que el pueblo cantaba canciones sobre cuántos había matado. Ahora, usted puede excusar dichas muertes porque él hizo la mayor parte de ellas en batalla. Pero aún así no se llega a ser realmente bueno matando gente por ser un buen chico. Los buena gente terminan muertos. David no era un buena gente. Pagó por una de su esposa utilizando prepucios de hombres filiteos. De hecho, incluso robó a la esposa de otro hombre. Como rey, él podía haber tenido cualquier cantidad de mujeres que quisiera. En cambio, escogió una mujer casada. Y peor aún, cuando ella quedó embarazada y sus intentos de encubrir su adulterio fallaron, David provocó la muerte del marido. Entonces David era un asesino violento, adúltero, que actuó varias veces en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es posible entonces que cuando leemos la Biblia, su personalidad sea cambiada a la de un semidios, a un estándar que todos los demás reyes debían seguir? David fue el octavo hijo, y esa realidad va a jugar un papel importante de quién terminaría siendo este joven llamado David. La Biblia tiene cuentas contradictorias del monarca más famoso. El profesor Jacob Wright de la Universidad de Emory tiene ideas para resolver estos misterios. ¿Cuántas son las maneras que recordamos a David? Ese muchacho llamativo y descarado que confiadamente entra en la escena de la historia y con un disparo bien dirigido de su resortera inicia una carrera que ha deslumbrado generaciones durante 3000 años. Conocemos a David como un rey majestuoso y humilde pastor, como valiente guerrero y suave cantante, como despiadado asesino y apasionado amante, como bailarín embelesado y santo piadoso. Así comienza el nuevo libro llamado El Rey David y su reinado revisado, por el profesor Jacob Wright de la Universidad de Emory. David es el más popular de los reyes bíblicos,
pero la única evidencia arqueológica de su existencia, como mencioné, es una estela que data del siglo IX a.C. Debido a la falta de evidencia corroborativa, todo lo que los eruditos pueden hacer es cavar el Antiguo Testamento, equipados con la lingüística, la epigrafía y la lógica, buscando pruebas de las versiones más antiguas de estos cuentos. Hay discrepancias evidentes dentro de estas narrativas, pero el profesor Wright tiene algunas ideas interesantes sobre cómo pueden estas ser resueltas. Por ejemplo, los autores de los relatos de la Biblia parece que realizaron grandes esfuerzos para demostrar la inocencia histórica del rey David. El profesor Wright sugiere, por ejemplo, que David no se encuentra entre las filas de los ejércitos filisteos cuando Saúl y sus hijos mueren en la batalla del monte Gilboa. Por el contrario, se entristece profundamente por la noticia de la muerte del rey Saúl. Ejecuta al mensajero que transmite esa noticia, se rasga sus prendas de vestir de angustia, ayuna y enseña un virgen a sus compañeros judaítas. En otro caso, cuando los manos derechas del rey David destruyen la casa de Saúl, David se enfureció y castigó a esos hombres, señala Wright. Y luego están los textos críticos de David. Imagínese que la corte davídica había encargado a un grupo de escribas para componer un relato de la vida de David que reivindica la conducta de su casa frente al rey Saúl. ¿Cree usted que estos escribas hubieran presentado a su mecenas real una obra que contiene una gran cantidad de pasajes que describen la crueldad, las fallas y la ambición cruda del rey David? No se atreverían a hacerlo, pues destruirían sus medios de subsistencia y también sus vidas, dice el profesor Wright. Lo más probable es que esos textos de censura fueron escritos después de la muerte del rey David y pueden ser mejor entendidos en el contexto de la rivalidad entre Israel y Judea en los tiempos antiguos, siendo David el representante del reino de Judá y Saúl el del reino de Israel. Los registros y cuentas más tempranos del rey David se encuentran en el libro de Samuel, que describe el establecimiento de David en el reino de Judá. No hay ninguna mención de Saúl o del reino de Israel, ninguna nota del infame asunto con Betsabé, la violación de Tamar, las guerras con Absalón, básicamente nada de las historias que dan fama a David. Esto es muy extraño, porque el acto más famoso de la vida de David tuvo que ver con la guerra de Saúl con los filisteos y su victoria sobre Goliat, dice Wright. En todo caso, en lugar de ofrecer sus servicios al rey Saúl de Israel, David trabaja para Aquís, el gobernante filisteo, archienemigo de Israel. Otro acertijo. La alianza de David con los filisteos es problemática porque él ganó el trono de Israel luchando contra los filisteos, impulsado por el rey Saúl. Ahora bien, si Aquís, como gobernante de una ciudad-estado filistea, sabía de la agresión de David contra los filisteos, ¿por qué le habría contratado? Wright sugiere que dos relatos muy diferentes se observan en el libro de Samuel. En uno, mientras servía en el ejército de Saúl, David despierta los celos del rey. Tiene que pasar a la clandestinidad y encuentra asilo con Aquís, el gobernador de Gat. Aquís llega a enterarse de las hazañas de David como soldado del rey Saúl, y David, temiendo por su vida, pretende hacerse el loco y huye. La otra narrativa tiene a David como nada más que un gatillo mercenario y no menciona a Saúl. En este pasaje, él interactúa con Aquís en Gat, pero en lugar de huir de él, David se lleva muy bien con él y termina trabajando para él durante mucho tiempo. Si esta segunda versión es verdad, entonces David no estaba peleando por Saúl y tampoco pudo haber matado a Goliat, pues él también era un soldado de los filisteos. Ahora, en cuanto a la limpieza del cuento de David, en 1 Samuel capítulo 31 nos enteramos de un ataque amalecita a la ciudad de David, Ziklag. David alcanza a los atacantes y recupera las mujeres, niños, ganado, así como el botín. Envía la mitad del botín a los ancianos de Judá como un signo de lealtad. Después de este episodio, Yahvé ordena a David ir a Hebrón, donde la gente le ungió rey sobre la casa de Judá. Es aquí que Wright señala otra diferencia interesante. En las versiones de Samuel que se han transmitido a nosotros, esta pequeña sección está separada de la más larga historia de cómo David recuperó la mercancía robada de los atacantes amalecitas y la compartió con los ancianos de Judá.
Él dice, el texto que se encuentra entre los dos pasajes es la narrativa del largo capítulo de la batalla final de Saúl con los filisteos y su muerte en el monte Gilboa, cuyo suceso no tiene nada que ver con David y sus hombres. Evidentemente, los editores del libro de Samuel pegan lo que parece haber sido originalmente cuentas separadas de David y Saúl. Al poner el material de Saúl justo antes del corto párrafo que habla de David yendo hacia Hebrón y ser hecho rey en Judá, el motivo de los editores era corregir el expediente y defender el nombre de David. Según la nueva narrativa que crearon, David no había subido al trono de este estado secesionista mientras Saúl todavía estaba gobernando como rey en Israel. Él llegó a ser rey de Judá después de que murió Saúl, dice Wright. De hecho, las versiones más antiguas de las cuentas davídicas no tenían ninguna conexión con las de Saúl, ni del reinado de David sobre Israel. Wright sospecha que estos textos fueron redactados y más adelante ampliados como parte de una historia independiente que relata la consolidación de David de un reino judaíta. El profesor Wright cree que los autores de Samuel fusionaron la historia del reinado de David con la de Saúl. Así, los episodios de David como un guerrero pirata se convirtieron en sus aventuras durante su vida de Saúl. Es visible en el cambio de redacción que dejó huellas inconfundibles en la lengua a los eruditos bíblicos. Por ejemplo, la palabra que originalmente significaba itinerante de David como forrajido se convierte en su huida como un fugitivo de la corte de Saúl. Otra nota importante digna de resaltar es una línea que está incrustada dentro de la historia de Goliat y aparece mucho después de que el lector ya se ha introducido a David. Comienza, David era hijo de Jesse, que tuvo 8 hijos. David era el más joven. Ahora, si omite el material saulita en los capítulos siguientes, inmediatamente después hay otra línea vinculada a este pedazo de datos biográficos. Y todos los que estaban desesperados, en deuda o descontentos, se unieron a él y se convirtió en capitán sobre ellos. Los que estaban con él, contados cerca de 400. ¿Por qué son importantes esta línea? Porque si David era el más joven de 8 hijos, claramente él no heredaría nada y tendría que seguir otro camino hacia la riqueza y el poder. En esos tiempos, los hijos más jóvenes tenían 2 opciones, el clero o el ejército. David optó por los militares. Se convirtió en un caudillo y formó un ejército de renegados y todo tipo de otras personas marginadas y desagradables. El rey David también fue acusado de tener tendencias homosexuales o de por lo menos ser bisexual. Cuando Saúl y Jonatán murieron, David le hizo una alabanza. En esta alabanza, que aparece en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26, David afirma que el amor de Jonatán para él es superior al amor de las mujeres. Esta alabanza se considera evidencia de atracción al mismo sexo. Junto con la exclamación del rey Saúl a su hijo Jonatán en la mesa, sé que has elegido el hijo de Isaí, refiriéndose a David, que es una vergüenza para ti mismo y la desnudez de tu madre. La elección puede indicar una opción permanente y una relación firme, y la mención de desnudez podría interpretarse para expresar un matiz sexual negativo, dando la impresión de que Saúl vio algo indecente en la relación de Jonatán y David. Existe también una cantidad de eruditos bíblicos que dicen que el libro El Cantar de los Cantares fue escrito por David a su amado Jonatán, evidencia adicional que apoya la tesis de que el rey David por lo menos era bisexual. Sería muy difícil encontrar en la Biblia a alguien que le gustara más a Dios que David. Fue seleccionado directamente por Dios para ser rey y el Espíritu de Jehová vivió sobre David desde aquel día en adelante. Así que si queremos saber qué tipo de persona le gusta a Dios, solo tenemos que fijarnos en el rey David. Aquellos que creen en la Biblia deberían de seriamente tratar de imitar a David y siempre tratarse de preguntar en cualquier situación, ¿qué haría David? Pero si usted alguna vez revisa y analiza su accionar, lo cruel que era, lo desagradable que era, lo calculador que era, lo vanidoso que era, a aquel que elige como jefe y capitán al que mata cojos y ciegos, el que roba vírgenes, el que mata esclavos, el que tortura y ejecuta prisioneros tras el cese de las hostilidades,
quien cortó a los hijos de Amón con sierras, hachas y gradas de hierro, crueles torturas con cortes y terribles instrumentos. Comparado con lo que pasó en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, este tratamiento era mucho más cruel. Los incircuncisos simplemente fueron asesinados como animales en un matadero. 2/3 de los ciudadanos de Moab, todos los varones de Edom, los amonitas fueron torturados y asesinados, mientras que David bailaba alegremente con todas sus fuerzas ante Yahvé. En 1 de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7, Saúl ha matado a sus miles y David sus decenas de miles. En conclusión, el legado de los crímenes de guerras de este régimen imperial que David impuso contra Israel y Judá, su intenso odio contra sus vecinos, atizó el resentimiento que todo el que vivía alrededor de estos reinados, inclusive algunos compatriotas, le tuvieron, y toda la consecuencia que este odio produjo más adelante en la historia. Todo un héroe bíblico. ¿Qué héroe, eh? Thank you for watching. Muchas gracias por su atención.